Bueno, estamos haciendo otro capítulo de Nicolás Casanseo por dos, Así es, un gusto, Nicky. igualmente. Y quería hablarte esta vez sobre todo lo que está pasando dentro de Rusia, lo que ha pasado dentro de la última semana. Como vos me has dicho, esto todo puede cambiar día a día. Para los que no lo siguen tan de cerca, quisiera primero, antes de preguntarte tu opinión de todo lo que ocurrió, poner la mesa un poco, ¿no? Y si pudiéramos arrancar desde el principio para explicar quiénes son estas personas que están involucradas en esta situación y ir cronológicamente a repasar algunos momentos claves, si te parece. Sí, cómo no. Bueno, todo se centra en este grupo, empresa privada militar, que no es tan privada porque es un híbrido de Estado y cuestión privada, que se llama Wagner en Rusia. Acá lo que pasó básicamente es que Putin creó un Frankenstein que se volvió en contra de él. Porque Putin siempre ha tenido una debilidad por actuar en zonas grises, en zonas que no estén controladas por la ley, en zonas fuera de la ley. Eso le dejaba las manos desatadas. Así actuó en el Donetsk, así actuó en Siria, así actuó en África, y para eso él fue el que creó este grupo militar y puso al frente de él a un amigo, a Prigozhin, que le dicen el cocinero de Putin porque comenzó su imperio oligárquico con un restaurante donde Putin solía comer. El problema de crear estructuras en zonas ilegales, aunque te da libertad de acción porque no estás en un marco legal ni moral, es que los hombres que actúan allí se acostumbran a eso y después van a actuar de la misma manera, fuera de la ley, en situaciones diferentes. Esto es lo que ha pasado en este caso porque lo que ocurre, hay que entender cómo Putin armó su gobierno. Él distribuyó el poder entre las estructuras de fuerza, o siloviki, como se dice en la jerga soviética, de una manera proporcional para que esté balanceado, para que ninguna de las fuerzas esas puedan por sí solas sobreponerse a las otras o al gobierno de Putin. Y este equilibrio lo supo mantener durante estos 23 años y se acaba de romper porque ante la marcha de Prigozhin hacia Moscú, asustado evidentemente, Putin a una de esas fuerzas, la Guardia Nacional, le dio tanques y armamento pesado, con lo cual ahora en un futuro, si aparece una persona tan o más audaz que Prigozhin al mando de la Guardia Nacional, va a tener una ventaja sobre las demás estructuras. Prigozhin estaba enfrentado con el Ministerio de Defensa y con el cuartel general porque decía, y esto lo hemos visto todos, que la invasión a Ucrania estaba resultando un fiasco y acusaba de ese fiasco a esas estructuras. Prigozhin no tenía mucha fama antes de los últimos 5 meses que se lanzó a hablar cada vez en forma más desembosada. Теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. Contra estos hombres de estas estructuras que obviamente los había puesto Putin. Y ahí su rating empezó a crecer mucho. Él, antes del golpe este que intentó dar, tenía un 60% de aprobación. Él había crecido mucho en un holding de medios que tenía fábricas de trolls, y todo eso probablemente lo impulsó a pensar que, junto con los contactos que tenía en el Geranato, también desconforme con la marcha de las cosas, podía intentar imponer su postura. Empezó criticando a Shoigu, el ministro de Defensa, y al Gerasimov, el jefe del ejército, y después cada vez más audaz llegó a criticar a la administración del gobierno de Putin. Él, bueno, en una de las cosas que dijo fue que lo que sobrepasó el vaso quizás es que hubo un golpe que Prigozhin dice contra sus hombres Вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. de parte del ejército ruso. ¿Eso es correcto? Que hubo no sé si fue de artillería o cómo fue, pero que él puso un video mostrando de que hubo un golpe contra sus hombres y de que no recibía el apoyo necesario, ya sea en armamento o municiones, y de que llegó el momento de que rebalsó el vaso, porque así lo viste vos, o cómo lo viste ese evento. Esas críticas existieron, pero
lo fundamental acá, creo yo, fue que Putin, viendo que el genio que él había dejado salir estaba siendo incontrolable, ordenó que a partir del 1 de julio las tropas de Wagner, del grupo Wagner, tenían que integrarse en el Ministerio de Defensa. Hasta ese momento había una situación totalmente irregular y era que recibían dinero, armamento, provisiones del Ministerio de Defensa, pero no obedecían al Ministerio de Defensa, estaban subordinados directamente a Putin. ¿Qué pasaba si aceptaban esto los hombres del grupo Wagner? La opción era, se integran al Ministerio de Defensa o se van a sus casas. Si se integran al Ministerio de Defensa, pierden por supuesto su independencia, pero también pasan a cobrar el salario miserable que cobran los soldados del Ministerio de Defensa. Acordate que los mercenarios y delincuentes de Prigozhin en el grupo Wagner cobran un equivalente de 3.000 euros por mes, que para Rusia es una fortuna. La otra opción, volverse a su casa, la mayoría de ellos no tienen casa, porque la mayoría de ellos son delincuentes. Se estima que entre unos 50.000 hombres del grupo Wagner, 30.000 son violadores, asesinos, ladrones, que los dejaron salir de las cárceles con la condición de que salgan a combatir. Esa gente no tiene dónde volver. De ahí que lo hubieran seguido a Prigozhin en esta aventura de la marcha hacia Moscú, porque evidentemente él tenía la aprobación de sus hombres, si no, no hubiera podido hacer esa marcha. Una marcha que demostró muchísimas cosas, pero sobre todo la gran debilidad de Putin y la absoluta vulnerabilidad de las ciudades rusas frente al avance de un grupo militar decidido, porque llegaron sin resistencia ninguna a 200 kilómetros de Moscú. Acá se ha hecho muchas veces el planteo teórico: ¿qué pasa si China, teóricamente, invade Rusia? ¿Puede o no puede ocupar ciudades? Vemos que sí. Con Prigozhin quedó demostrado que cualquier unidad decidida puede tomar ciudades rusas. Podremos repasar la marcha un poquitito, solo para los que quizás no la siguieron de cerca, pero... Y esto transcurrió dentro de 24 horas, principalmente el 24 de junio, ¿no? El sábado, o quizás tarde el viernes comenzaron a rodar las cosas, pero esto comenzó, ellos estaban peleando en Ucrania, en Bakhmut, ¿correcto? O en la zona de Bakhmut, el grupo Wagner. Exacto, Y exacto. también repasemos que este grupo Wagner fue fundado en el 2014, cuando entraron a Ucrania por la primera vez, ¿no? Esos famosos, en Estados Unidos le decían Little Green Men, soldados de verde sin ningún tipo de insignias. ¿Esos eran Wagner en el 2014? Sí, correcto. Y subrayemos que también participaron en Siria, participaron y Ah, participan en África. ¿están en Es Venezuela? ¿Escuché? ¿Puede ser? Están en Venezuela y aparentemente, según la agencia Reuters, van a estar próximamente en Colombia. Se estaban extendiendo. El número, quizás es difícil de ponerlo, pero el número total de las fuerzas en todo el mundo, se escucha esta cifra de 50.000. Luego de los últimos meses en Ucrania, algunos dicen que se ha reducido bastante esa cifra, no sé hasta dónde. Pero ¿qué número de gente estamos hablando acá a nivel mundial? Se hablaba de que para frenar a la contraofensiva ucraniana iban a poner entre 40 y 50.000 hombres del grupo Wagner. Pero recordemos que, por ejemplo, el grupo Wagner está en 12 países de África, en 5 de ellos con numerosos contingentes. Por ejemplo, en la República Centroafricana hay 5.000 soldados de Wagner. Así que es muy difícil precisar la cifra total, pero acá lo importante es que en esta campaña de la invasión a Ucrania, el grupo Wagner demostró ser más eficaz que las tropas regulares del Ministerio de Defensa de Putin. Por eso ellos en Bakhmut, según ellos, hay videos circulando donde dicen que, entre comillas, tomaron las ruinas ya de Bakhmut. O sea, fue un avance ruso que tomó una ciudad, ¿correcto o no? Sí, Bakhmut y lugares como Soledar, por ejemplo. Acá el error fundamental de Prigozhin fue marchar hacia Moscú, porque él tomó con tanta facilidad Rostov y Vorónezh que si él se hubiera parapetado en esas ciudades y lanzado desde allí un desafío a Putin, ¿quién lo iba a sacar? Porque las tropas de Putin han demostrado que no sirven para tomar ciudades, lo demostraron en Ucrania, a menos que el único método que tienen es arrasar la ciudad demoliendo con bombardeos casa por casa, cosa que no podrían haber hecho en Rostov. Bueno, entonces
ellos dicen haber tomado Bakhmut, luego ocurre ese golpe contra los hombres de Prigozhin y otras cosas que ya explicaste, y ellos cruzan de vuelta a territorio ruso, y en el mapa vamos a poder ver dónde está Rostov-on-Don, que es como, es la ciudad principal que administra todo este esfuerzo bélico, Rostov, o sea, es un órgano importante, ¿no? Sí, es clave, es una zona fronteriza clave Clave, es un en puesto este clave, ¿no? conflicto. Entonces, y ya los habrás visto, pero hay videos de las tropas de Wagner como que rodeando el edificio principal. Y luego hay otro video que muestra a Prigozhin. Yo realmente no tenés que entender ruso para entender lo que está pasando en ese video. Porque está sentado Prigozhin con dos jefes, no sé quiénes son, me dirás si conoces los nombres, pero son los capos de ese puesto. Y él está básicamente exigiéndole un montón de cosas y demandando de que tráigame al ministro de Defensa Shoigu ahora mismo o de acá no nos vamos. Uno de los que está sentado ahí es el subjefe del Ministerio de Defensa, que él lo detiene y le da una clase de cómo tiene que actuar. Y además hay dos cosas significativas. Primero, están los videos donde la población, lejos de recibirlo mal, lo recibe bien, lo Muy bien. aplaude. Pero dejemos de lado eso. Lo más fundamental son los videos que yo he visto de funcionarios saliendo, abandonando Rostov, huyendo. De hecho, el avión de Putin salió de Moscú. Por supuesto, no vimos a Putin en el avión, pero aparentemente también se rajó. Sí, y hay otras imágenes bastante impactantes. O sea, luego de tomar Rostov, él luego dice que, bueno, ahora vamos hacia Moscú, ¿no? El siguiente punto que recién mencionaste de la ciudad que siguió, que era Voronezh, ¿se dice? Sí, Vorónezh. Voronezh. Y ellos llegan hasta Voronezh, y ahí estamos a 200 kilómetros y pico de Moscú. Exacto, pero vos fíjate, él tomó en menos de 24 horas, sin encontrar absolutamente ninguna resistencia, dos ciudades de las top 15 de Rusia. Vorónezh es la ciudad número 11 en cantidad de habitantes, perdón, número 14, y Rostov es la ciudad número 11 en cantidad de habitantes. Pero sí hubo algo de resistencia en cuanto a lo que se ve en videos. Dos cosas. Primero que hay videos, no sé, hay que verificarlos, pero que muestran en un momento de pánico quizás cómo están casi o rompiendo las calles o bloqueando las calles para frenar este avance. Y luego hay otros videos donde hay un bombazo en Voronezh, que no sé si sabrás de dónde vino, pero Мама! Мама! Неосторожно! Мама! una bola de humo enorme. Y luego hay un video de un helicóptero que es casi como que por esto no le pega un misilazo. Пошел! А он еще и ловушку. Según Reuters y otras fuentes, bueno, occidentales, murieron 15 soldados rusos del lado del gobierno, ¿no? Que fue como que mandaron helicópteros a ver qué pasa y recibieron un par de misilazos y luego se dieron vuelta. ¿Cómo lo viste vos eso? Bueno, esas defensas que estaban siendo articuladas eran en las entradas de Moscú, no en Rostov y Ok. no en Vorónezh. Recién en Moscú la Guardia Nacional, que Putin le da tanques y armamento pesado, empieza a hacer eso. Sí, había naves aéreas que estaban de alguna manera patrullando sobre el avance de las tropas de Prigozhin y fueron abatidas. Y Prigozhin dice que, bueno, eran una amenaza para la marcha de nuestras tropas. Pero no es que hubo una resistencia, hubo una actitud prácticamente de benevolencia o como mínimo de espera. Veremos qué pasa, cómo se define esto entre las tropas que podían haber tratado de detenerlo. Entonces hay para mí y para todos, creo, dos preguntas muy claves. ¿Cómo puede ser de que eso suceda, de que haya llegado tan cerca de Moscú sin ningún tipo de... y todo así muy de improvisado y cómo viste la respuesta cuando por finalmente habló Putin de lo que había pasado? Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Cuando Putin habla, muestra que está totalmente empanicado y habla de traición a la patria y equipara la marcha de Wagner a la revolución de 1917, una comparación totalmente desproporcionada que muestra el estado de pánico en que se encontraba. Y también prueba el pánico de Putin el hecho que después de haber dicho que los que avanzaban eran traidores a la patria y convocar a la defensa,
de repente dice, no, no, todo está bien, ya se fueron, no va a haber derramamiento de sangre, quitamos el juicio penal que le íbamos a hacer, acá no pasó nada. ¿Cuánto miedo tuvo que tener? ¿Vos te imaginás, por ejemplo, el presidente de un país serio, Estados Unidos, anuncia que viene una marcha contra la capital, que son traidores a la patria y después digan, no, no, ya no pasó nada, vuelvan a sus casas? Obviamente va a pasar. Prigozhin tiene los días contados. Pero por Acá eso la mismo, cuestión, ¿cómo se explica primero? Entonces la otra parte de la pregunta es cómo Prigozhin, ¿qué pasó? Obviamente no sabemos, pero en ese trato que hicieron, ¿por qué no llegar hasta Moscú? Porque si no llega ya tiene los días contados igual. ¿Qué pasó ahí? bueno, no lo sabemos exactamente, pero aparentemente lo que pasó es que Prigozhin, con esta fama que se había hecho y con los contactos que tenía dentro del ejército, sabía que había muchos militares descontentos con la marcha del conflicto en Ucrania, porque es un derramamiento de sangre inútil. Han muerto más de 100.000 soldados, no se avanza, es una guerra que ha perdido sentido hace mucho tiempo y Prigozhin llegó a decirlo, Prigozhin llegó a decirle a Putin, bueno, ¿y cómo es el escenario? ¿Cómo sigue esto? Como diciendo, estamos en un callejón sin salida. Y es más, Prigozhin públicamente dijo que Ucrania no fue la que comenzó la guerra. Todo esto también se refleja en los mandos rusos que ven que la guerra se está llevando sin sentido. Y había una capa de generales que aparentemente veían con buenos ojos a Prigozhin, que eran los que fueron de alguna manera dejados de lado cuando asumió el nuevo ministro de Defensa Shoigu. Algunos de estos generales habrían visto con buenos ojos, tenían buen trato con Prigozhin, y quizás eso lo impulsó a pensar de que se iban a levantar. Vos fíjate, hay un cierto paralelo como cuando eran los levantamientos militares en la Argentina. Se levantaba un general en los años 60, por ejemplo, un teniente coronel, lo que sea. ¿En qué consistía el levantamiento? En ver cuántos se plegaban. Si los que se plegaban eran más de los que no se plegaban, ganó el levantamiento. Si no, perdió el levantamiento. Probablemente haya sido una cosa así. También pudo haber sido una amenaza de Putin, desesperado, de hacer cosas demasiado drásticas. Por ahí Prigozhin decidió no correr el riesgo. Recordemos, por ejemplo, que cuando hubo un levantamiento campesino contra el gobierno soviético, los levantamientos de Antonov en los años 20, el ejército rojo usó gases. No sé, esto es una hipótesis, pero podría haber sido una amenaza demasiado fuerte. Lo cierto es que mostró absolutamente la aventura de Prigozhin, que el panorama de estabilidad supuestamente y control de la situación que tenía Putin en estos 23 años se fue al demonio. Putin ha sido humillado por Prigozhin, absolutamente, ha perdido el rostro. ¿Y vos pensás que Prigozhin ahora va a estar en Bielorrusia? ¿Y qué sigue para él? Obviamente va a dormir con un ojo abierto toda su vida, pero ¿qué va a pasar ahora con Prigozhin? Acá yo creo que la duda es, ¿lo van a envenenar con Novichok, que es el veneno que usaron para Navalny? ¿Lo van a envenenar con polonio radioactivo, como hicieron con un ex espía en Londres? ¿O le van a poner una bomba en una de sus camionetas cuando esté en alguna de sus filiales en África? Pero lo cierto es que tiene los días contados. Putin está absolutamente furioso porque Putin se da cuenta de la humillación, de la vergüenza que le ha hecho pasar. Fíjate que ya ha sentado un precedente. Él no llegó a terminar, digamos, la marcha o no llegó a terminar la sublevación, la abortó. Pero un hombre quizás más preparado, más decidido, sabe que esto se puede hacer, que puede tomar ciudades rusas sin que pase nada. Y dentro del círculo de Putin hoy, ¿quiénes son las otras figuras claves aparte de Shoigu? ¿O quiénes son las otras personas claves? Porque seguramente algunos de ellos estarán pensando qué sigue después de Putin. Quizás ellos ya ven que la guerra está perdida. Es más, ahora sin el grupo Wagner, ¿va a ir mejor para Rusia el tema en Ucrania? No. Para nada, porque era, según lo que piensan todos los expertos militares, el grupo militar más eficaz. El ejército del Ministerio de Defensa, obviamente, lo hemos visto todo, mostró su ineficacia absoluta. Entonces,
Esto obviamente favorece a Ucrania, de alguna manera le ha hecho un favor a Ucrania, porque ya no van a tener ese grupo de choque que tenían. ¿Qué va a pasar ahora? Putin está desesperado tratando de recomponer su imagen. De hecho, ha salido a visitar pueblos, se olvidó del temor terrible que le tenía el COVID, se abraza y se besa con la gente, lo mostraron en distintos lugares, en una hiperactividad donde trata de compensar ese mal momento humillante que vivió gracias a Prigozhin, pero ya no lo va a poder recomponer. Se perdió esta imagen de estabilidad que vendía Putin. Entonces, ¿sí estás de acuerdo con la gente que dice que quizás es muy temprano decir que es el comienzo del fin de la era Putin, pero definitivamente es un antes y un después en que la gente vio que hay un punto débil? Absolutamente, él demostró su debilidad. Es un buque que se hunde, pero no que se va a pique. Puede demorar algunos años en hundirse del todo, ¿Y a pero quién se va a evidentemente llevar, no? un buque También. que comenzó a hundirse. Y en ese buque, ese buque tiene armas nucleares. Entonces, ¿vos seguís pensando de que eso también sigue siendo un peligro real? Ese es el gran peligro. Pero acá esta asonada del grupo Wagner mostró también otra cosa muy interesante. Occidente siempre tuvo miedo de que apretando las clavijas contra Putin en Ucrania, él podía, como amenazaba, contestar con un golpe nuclear. Tuvo miedo de entregarle tanques, no pasó nada. Tuvo miedo de entregarle aviones de combate, no pasó nada. Tuvo miedo de que si Suecia y Finlandia se unieran a la NATO, haría algo y no hizo nada. Y ahora con Prigozhin tampoco hizo nada. Como que hubo mucho bluff en las actitudes de Putin y hay que ver si realmente esto no es un ejemplo también de que no se va a animar a usar armas tácticas nucleares. Bueno, podríamos aclarar solo unas últimas cosas, otras figuras claves. Bielorrusia, Lukashenko, Alexander Lukashenko, el líder de Bielorrusia. Primero, ¿cómo ves la relación? Bielorrusia es prácticamente Rusia, ¿no? O en cuanto al control de ese país. Absolutamente, es como una suerte de vasallo de Bueno, Putin, Lukashenko. yo escuché que salió a hablar Lukashenko también, y él dijo que habló con Putin y que Putin directamente lo quería matar a Prigozhin o eliminar, pero que Lukashenko dijo, no, no, mejor no, puso los frenos y le salvó la vida. ¿Tu opinión de Lukashenko y qué rol juega en todo esto Bielorrusia, que también ahora tiene, según leí, armas nucleares en territorio de Bielorrusia? Lukashenko es un dictador, ha tenido 2 o 3 años atrás grandes revueltas populares contra él que Putin le ayudó a sofocar, o sea que le debe esa mano a Putin. Si realmente él fue clave en esta conversación y él frenó a Prigozhin, habría que ver, ¿no? Acá la Pues eso es mentira todo cuento. impera por todas partes. Habría que ver si esto es así. Lo cierto es que se derrumbó el grupo Wagner, de alguna manera, quizás logren de alguna manera reclasificarlo. Estoy segurísimo de que ahora, en este preciso instante, la policía política, la KGB, que ahora se llama FSB, está peinando uno por uno a todos los integrantes del grupo Wagner para ver si es confiable o si hay una casa de brujas absolutamente seguro, no solo en el grupo Wagner, sino en todos los estamentos de la conducción de Putin. Por último, porque hay otra persona clave en el grupo Wagner, y esto se puede leer en cualquier diario, pero siempre citan a otro fundador, Dmitry Utkin, que según dicen es de fuerzas especiales, estuvo activo en Siria hasta el 2013 y en el 2014 fue alguien que fundó el grupo Wagner. ¿Qué sabemos de Dmitry Utkin? Hoy en día se dice o se lee de que no ha aparecido en público desde el 2016. Bueno, exactamente, es un tipo clave porque Prigozhin no es militar, Prigozhin no tiene ninguna instrucción militar. Prigozhin es el dueño, es el empresario, el oligarca, el dueño del grupo Wagner. Pero el mismo nombre de Wagner viene del Claro, indicativo que tenía Utkin. Utkin se hacía llamar Wagner porque claro. supuestamente le gustaba la música de Wagner. Y Utkin es considerado con mucho respeto por los expertos militares porque demostró ser un buen jefe táctico militar. Eh, la pregunta es, ¿qué va a hacer Utkin ahora? Difícilmente se lo perdone también como no se lo va a perdonar a Prigozhin. Pero él estará operando en Ucrania,
Utkin, No, ¿dónde? no se sabe dónde está Utkin, pero las tropas de Wagner están ahora en Bielorrusia. ¿Qué va a pasar con las tropas de Wagner en Bielorrusia y en África? Es una gran incógnita. Y el último detalle curioso, esto de Wagner que se hace llamar que es... Pero es cierto, o sea, también se leen cosas que quizás no son ciertas, pero es porque también dicen que hay una referencia a que a Hitler le gustaba Wagner. Y Me parece muy traído de los pelos. Hay montones de personas normales le que gustaba odian a Wagner. Hitler y aman a Wagner. Es posible que esas cosas sean ciertas también. Pero es curioso porque es justamente, como sabes, las primeras palabras fueron que este esfuerzo o operación especial militar era para denazificar a Ucrania y acá tenemos al grupo Wagner. Supuestamente, bueno, en fin, si eso es cierto. En fin, papá, te agradezco un montón. Es mucho y es todo muy interesante y hay mucho que no se sabe y hay que mucho que se estará por ver. Así que hablaremos nuevamente sobre las cosas, si te parece. Te redondeo con una cosa que me pareció graciosa, Dale. ¿no? Un paralelo. Un hombre tiene una esposa y un amante. La amante es una situación más picante, pero la esposa es la esposa. La amante le pide que se divorcie de la esposa. El hombre dice, no, no me voy a divorciar. Entonces la amante agarra de los pelos a la esposa y el marido no tiene más remedio que sacarla a patadas a la calle. Putin, Prigozhin, Shoigu. ¿Qué tal el paralelo? Muy bien, entendido. Veremos cómo sigue todo, papá. Y bueno, también les pedimos a los que están viendo, si tienen preguntas sobre el tema o curiosidades, dejarlas en los comentarios. No quiero retenerte más tiempo, pero una de las cosas que leo cuando hablas sobre Rusia y la gente quizás se sorprende, no es que te acusan, pero te critican de que cómo podés estar a favor de la OTAN o no estás a favor de la OTAN, sino que estás diciendo las cosas como son sobre Putin y en Rusia. ¿Está Por claro? supuesto, por supuesto. Yo estoy a favor de Rusia, a la cual Putin está destruyendo con esta invasión a Ucrania, donde viven los hermanos de los rusos, que son los ucranianos y son lo mismo. Yo defiendo en este caso los intereses de Rusia contra Putin. Claro, como sabes, mucha gente siempre remarca que, bueno, la ayuda en Malvinas, en esa época de la Unión Soviética y tal. Y Argentina, ¿qué tiene para decir sobre todo esto? ¿O tiene sus propios problemas, no? Bueno, el gobierno argentino actual es pro-Putin, obviamente está a favor de lo que está haciendo Putin, pero le queda poca vida a este gobierno, afortunadamente. Bueno. Bueno, papá, hablaremos nuevamente en otro momento y de otros videos que se vendrán este año en cuanto a Malvinas. Gracias, fue un gustazo hablar con vos, Nicky. Un abrazo grande. Abrazo, gracias.